Muy buen día a cada uno de ustedes, amados siervos del Señor, amigos, compañeros, todos aquellos que me escuchan por este medio. Vamos a tratar la palabra de Dios, específicamente el libro de Santiago, y queremos tratarlo de manera sistemática. Así que vamos a tratar en esta oportunidad Santiago capítulo 1, del versículo 1 al 4. Muy bien, la palabra del Señor dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Muy bien, estamos en un tiempo difícil. El día de hoy, un diario español publicó y dijo que en el mundo hay un promedio de 419,000 casos que están con el coronavirus o con el COVID-19. De estos casos, más de 18,700 han muerto. Y todo esto se ha propagado en 186 países. La pregunta es, ¿qué debe hacer el creyente frente a este tipo de circunstancias y dificultades y enfermedades? ¿Qué nos dice el libro de Santiago cuando un creyente pasa momentos difíciles? Quisiéramos llevar el tema de esta hora, el gozo en medio de las pruebas. Así es, el gozo en medio de las pruebas. Santiago nos quiere decir en primer lugar que el creyente debe tener gozo, debe regocijarse en medio de las dificultades. ¿Quién fue Santiago, para comenzar? Santiago, en la Biblia de la Vulgata Latina, el libro de Santiago lleva por título Sanctus Jacobus. Y en la Biblia griega dice Jacobo Epístole. En castellano, Epístola de Jacobo. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de la Reina Valera o toda versión en castellano, Jacobo lo han traducido al castellano como Santiago. Conclusión, cuando hablamos de Santiago, estamos hablando de Jacobo como escritor. Ahora, en el Nuevo Testamento ustedes van a decir, ¿pero quién es Jacobo? En el Nuevo Testamento aparece 42 veces la referencia de este nombre. De estos nombres, hay 4 personas que tienen estos nombres que pueden ser los posibles escritores. De estos 4, hay uno que se llama Jacobo, el hermano del Señor, Jesucristo. Esto está en Mateo 13:55, en Gálatas 1:19, en 1 Corintios 15:17. Este Jacobo también fue líder de la iglesia de Jerusalén. Esto nos dice en Hechos 12:17, 15:3. Entonces, el escritor del libro de Santiago, mejor dicho, es Jacobo, el hermano del Señor. Dicho y aclarado esto, vamos a ver cómo inicia Santiago en esta carta. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Hermanos, todos debemos saber que el pueblo de Israel estaba disperso en todo el mundo. El pueblo de Israel, en el año 722, cuando era un reino, fue destruido por los asirios. En el año 586 fue destruido por los babilonios. Eso nos da a entender que había personas, judíos, dispersos por todos esos lugares. Por otro lado, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, vemos a Esteban siendo apedreado por judíos, no cristianos. Y cuando este Esteban murió, dice que se desató una persecución. La Biblia nos dice en Hechos 11:19 que los judíos que se habían vuelto al cristianismo estaban siendo perseguidos por Fenicia, Chipre, Antioquía. Estaban dispersos. Viene otra pregunta. ¿Cuál era la situación de estas personas? Número 1, podríamos decir que Santiago nos revela que estaba en una situación de pobreza,
porque estas personas que estaban en los diferentes lugares eran explotados por los ricos. Eso podemos ver en Santiago 2 del 1 al 7 y 2 del 15 al 17 y en muchas partes más. Otra de las situaciones es que estos judíos que se habían convertido al cristianismo eran tratados como traidores al judaísmo. Muchos de ellos eran expulsados de sus hogares por el simple hecho de convertirse a ser cristianos. Tercera situación. Estas personas estaban siendo perseguidas por el solo hecho de ser cristianos. Y 4, podemos decir, al igual que todos, estaban viviendo en un mundo caído, en el cual se experimenta la enfermedad, la soledad, la pérdida de los seres queridos, la decepción. Santiago, entendiendo esta realidad, comprendiendo esta problemática que vivía el pueblo judío cristiano, desde entonces Santiago anima que como hermanos del Señor, como creyentes en el Señor, debemos tener un gozo profundo en medio de estas dificultades. ¿Qué quiere decir? Que cuando estés rodeado de problemas, cuando estemos rodeados de circunstancias difíciles, debemos considerarnos dichosos. La Biblia dice, tened por sumo gozo en el castellano. Esto quiere decir, viene del griego, egesaste pasanjarán. Egesaste, la Reina Valera lo traduce como tened. Pero no solamente significa eso, egesaste significa considerar. Y este verbo está en un modo imperativo y una voz media. La voz media quiere decir que la acción que realiza el sujeto lo recibe el sujeto mismo. Lo que está diciendo es, considérense a sí mismo, reflexionen que en medio de estas dificultades ustedes son muy dichosos. Pasan harán. Quiere decir literalmente al castellano todo gozo. Ese todo aquí está revelando la intensidad del gozo que debe tener el creyente. La genuinidad y la pureza de ese gozo que debe experimentar el creyente cuando está en estas pruebas difíciles. Por tanto, las dificultades van a ser un medio para un propósito bueno y saludable para cada uno de nosotros y para ellos desde entonces. Dios permite muchas de estas cosas con un propósito bueno en nuestras vidas. El Señor a través de estas palabras está diciendo que el sufrimiento del creyente está bajo el control de Dios. Nada sale bajo el control de Dios. Seguramente muchos esperaban escuchar otra cosa, pero Santiago está diciendo que estos sean causas de gozo. Podríamos decir que Santiago está repitiendo la bienaventuranza que alguna vez el Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateo 5 del 11 al 12 y en Lucas 6, 22 al 23. Que dice, bienaventurados sois cuando la gente los insulte, los persiga y falsamente diga de todo tipo de mal en contra de vosotros a causa de mí. Regocijaos y gozaos, porque grande es vuestra recompensa en el cielo. Hoy en día también, hermanos, al igual que en esos tiempos, vivimos en dificultades, vivimos en problemas. Cuando te conviertes al cristianismo, muchas veces tus familiares, tus amigos te cierran la puerta y te desconocen. Cuando te conviertes al cristianismo, muchas veces eres perseguido. En muchos lugares hoy en día son perseguidos por ser cristianos. Muchos están alejados de sus familias por ser cristianos. Ahora, en este tiempo del COVID-19, muchas personas están fuera de sus familiares en diversas partes del país, del mundo, sin poder acercarse a sus familiares. Están pasando dificultades, problemas difíciles. Muchos están en la pobreza, muchos están en las enfermedades. Santiago nos dice una vez más, ten gozo, considérate muy dichoso, considérate, reflexiona que estas dificultades sea un medio de gozo para ti. Porque estas pruebas son una oportunidad para experimentar el gozo genuino en el creyente. Ahora uno podría decir, ¿por qué? ¿Gozo genuino? Sí. Número 2, ¿por qué el creyente debe experimentar el gozo genuino en las dificultades? Porque tu fe va a ser refinada y esta fe refinada va a producir perseverancia.
La palabra prueba viene del griego dokimion, ¿sí? Que quiere decir genuinidad, autenticidad de la fe. La Reina Valera dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, en pocas palabras, la autenticidad de vuestra fe. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando el creyente o las personas están en medio de pruebas, en medio de dificultades y tribulaciones, la fe de ustedes va a ser refinada a una fe pura y una fe genuina. Fácil es tener fe cuando todo va bien. Fácil es tener fe cuando tienes salud, cuando no tienes enfermedad. Fácil es tener fe cuando tienes solvencia económica. Cuando todos están a tu lado, fácil es tener fe, fácil es creer en Dios. Pero cuando no hay ninguna de estas cosas, tu fe va a ser refinada. Tu fe en realidad recién va a ser pura, se va a ser genuina. La otra palabra que se debe tratar en este texto es la palabra paciencia. La palabra paciencia viene del griego hupomenen, que quiere decir resistencia, firmeza y constancia o perseverancia. Por eso decimos que aquel hombre que está pasando tiempos difíciles como estos tiempos, su fe va a ser refinada y esa fe va a producir constancia, paciencia, perseverancia. Hermanos, las pruebas o dificultades que vienen a tu vida van a producir o van a dar fruto de perseverancia. Es decir, que tu fe está siendo refinada. Así como el oro es sujeto al fuego y es refinado, así tu fe en estos tiempos difíciles van a ser refinado. Así cuando tus manos soportan esas pesas ahí en el gimnasio, fuertes, y tú resistes cada vez más, de esa manera se ejercita y te vuelves más firme, más fuerte, tus músculos se afirman. De esa misma manera, tu fe va a ser refinada y vas a tener más firmeza, vas a tener más paciencia. Eso te va a enseñar a ti a seguir al Señor con más fidelidad. Por lo tanto, soporten las pruebas. Un escritor dijo, cuando las nubes oscuras se acumulan sobre vuestra cabeza, ellas os darán lluvias de bendición. Estas lluvias hacen que vuestra vida de fe se desarrolle y crezca. Sabemos que Dios usa las pruebas, hermanos, para fortalecer y perfeccionar nuestra fe. Por lo tanto, ¿por qué debe causarnos gozo las dificultades? Porque nuestra fe se refina, porque vamos a tener paciencia, porque vamos a tener perfección, integridad. Ahora, ¿por qué más? La Biblia dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, y sin que os falte cosa alguna. Entonces, número 3, debemos decir que debemos tener gozo en las dificultades, porque cuando tú perseveras, cuando eres paciente, cuando tu fe ha sido perfeccionada, ¿qué cosa va a ser? Al final, el propósito en ti de todas estas dificultades es que vas a ser un hombre maduro, un hombre íntegro y sin falta de eso. La paciencia, hermanos, la firmeza y la constancia y la perseverancia debe accionar, debe formar a nuestras vidas. O sea, debes dejarte formar. Una vez que esa fe ha producido en ti paciencia, esa paciencia debe acabar esa obra en ti. Y al final de ello, tú debes ser perfecto, dice la Biblia. Y la palabra perfección aquí se entiende como madurez completo o acabado. Un hombre que tiene bien claro sus decisiones, sus emociones. Y cabal significa ser completo en cada área de nuestras vidas. En otras palabras, que cuando dice aquí, seas un hombre perfecto y cabal, lo que está diciendo es que seas un hombre íntegro en todas las áreas de tu vida. Un hombre maduro espiritualmente. Y que tu conducta haya sido formada por el fuego de las dificultades con una fe pura que agrade más a Dios. En conclusión, podemos decir, Santiago está animando a un pueblo que está pasando dificultades, así como hoy nosotros estamos pasando tiempos difíciles. Y Santiago nos dice,
primero, hermano, considérate muy dichoso. Ten gozo. ¿Sabe por qué? Porque esto va a ser una oportunidad de que tú madures, de que tú seas más cabal, seas más íntegro. ¿Sabe por qué? Porque tu fe va a ser refinada. Gózate, porque vas a aprender a perseverar en el Señor. Vas a ser más firme, vas a ser más fiel. Gózate porque llegarás a ser un hombre íntegro, un hombre maduro, sin que os falte cosa alguna. Así que ten calma en estos tiempos, reflexiona y usa todas estas circunstancias para que sea un objeto de gozo en tu corazón, en tu familia, en tu vida. Que Dios te bendiga, hermano, en el amor del Señor, y que estas palabras del Señor a nuestras vidas sean palabras de ánimo, de consuelo, de exhortación y de edificación a nuestros corazones. Bendiciones hasta otra oportunidad. Gracias.